Hola Leo, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asiel y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón mío. Vamos a ver. Leo, antes de nada, quiero daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros me gusta, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Especialmente, lo que más me gusta es hablar con vosotros, por eso me gusta siempre leeros. Vamos a empezar la lectura, ¿de acuerdo?, con estos mensajes del oráculo. Recordad que estos mensajes, pues, pueden ser tanto de vuestra persona de interés como de vuestra voz interna. Y dice así: yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Nuestra conexión es divina. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser una mejor versión de mí mismo. Bueno, claro está, aquí hay un vínculo fuerte, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice el tarot, que están las cartas un poco revolucionadas, como podéis ver. ¿Qué carta es la que saltó? Oh, un 4 de pentáculos. Bueno, es una carta que a menudo nos habla de la, digamos, necesidad, ¿vale?, de aprender a soltar, de liberarnos, de no traer esas cargas, de no llevar esa mochila, esa pesadez. Siento como que muchos de vosotros os sentís atados, os sentís anclados a una relación, a una conexión, que en el fondo sabéis que nos conviene, sabéis que nos hace bien y que tenéis que aprender a soltar, tenéis que liberaros para poder ir en una nueva dirección. Esto es como que tenéis que hacer vuestro espacio, vuestro hueco, para que quepa alguien más. Básicamente, digamos que es como una especie de nevera, ¿sí? A veces no cabe todo y tenemos que tirar las cosas que se están poniendo en mal estado, las que no nos sirven, las que nos hacen mal. No os preocupéis, porque aquí llega una nueva conexión. Hay una persona que va, digamos, como hacer que llegue la justicia a vuestras vidas. Incluso me atrevo a decir que vais a tener una segunda oportunidad con alguien. Hay alguien como con quien quizás no acabasteis de la mejor manera o no supisteis entender. Me dicen que vais a tener la oportunidad, ya sea de volver a la carga o al menos de mantener una conversación para cerrar bien el ciclo y poder avanzar. Teniendo en cuenta las cartas que han salido para ti, entiendo que esto es lo que sucederá en su mayor parte, porque es como que debido a una conversación pendiente, a un malentendido, a algo sin aclarar, a muchos os cuesta pasar página. Por eso yo siempre digo que es importante, cuando se deja, cuando se cierra una conexión, hablar las cosas con esa persona, ¿no? Es algo que yo nunca acabaré de entender, esas personas que de la noche a la mañana pasan de ser el amor de su vida, de tenerlo todo con esa persona, y al día siguiente se convierten en su mayor enemigo. Es muy triste acabar así, ¿verdad? Por eso siempre os digo que es importante hablar las cosas y que la comunicación es la base de toda relación. No importa si hablamos de sentimientos, de parejas, de amistades. Siempre, siempre, siempre hablar y expresar lo que sentís. Tú que estás en pareja, tú que estás en conexión, aquí veo que vais a tener una conversación, vais a tener una comunicación, curioso, ¿no?, teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, pero es como que tu persona especial siente, ¿vale?, que tenéis que reafirmar vuestro lazo, vuestro vínculo. Quizás os quiera hacer una propuesta interesante, como por ejemplo un viaje, un matrimonio, la adquisición de una vivienda, o algo que a muchos os va a sorprender, pero al igual os va a encantar. Yo veo que no sois pocos los que vais a recibir la propuesta de querer ser papás. Yo sé que para algunos será un sueño hecho realidad, para otros dirá, ay no, por favor, ay no, por favor.
no tengáis miedo. Yo os diría que es una de las mejores sensaciones del mundo, pero no lo puedo decir porque no lo sé en carne propia. Pero estoy totalmente convencido de que así es. Así que no tengáis miedo a dejar fluir vuestra relación, a dejar avanzar vuestra conexión y disfrutar de esta maravilla que se llama amor. El amor, me atrevo a decir que es la energía, iba a decir una de las energías más potentes, pero me atrevo a decir que es la energía más potente que puede llegar a experimentar el ser humano. Por amor se han logrado y se han hecho muchas cosas. El amor mueve montañas. Y recordar que querer es crear. Tú que estás soltero, estás observando a una persona que te gusta, que te atrae, que te llama la atención. Me dicen que seréis capaces de tener vuestra oportunidad, que no os preocupéis, que no perdáis la ilusión, no perdáis la esperanza. Estoy viendo como que muchos de vosotros a veces os cuesta creer, os cuesta confiar en que vayáis a encontrar un amor, en que vayáis a conectar con una persona realmente valiosa, ¿no? Y deduzco que esto es debido, claro está, a que habéis tenido malas experiencias. Pero seamos honestos con nosotros mismos. ¿Quién no ha sufrido por amor? ¿Quién no se ha equivocado? ¿Quién no ha cometido errores? Todos, ¿verdad? Y no es malo, claro que no. Porque de esos errores, de esos golpes, de esas malas experiencias que nos da la vida, uno aprende, se forma y evoluciona. ¿Y para qué? Te estarás preguntando. La cuestión no es para qué, sino por qué. Y el por qué es porque a menudo tenemos que evolucionar. Tenemos que alcanzar nuestra mejor forma de ver, de entender y de vivir. Llega el equilibrio a tu vida sentimental. No tengáis miedo. Tanto si estáis solos como si estáis en pareja, ven a ser capaces de encontrar ese equilibrio, de encontrar esa conexión, esa relación. Esa persona pues que realmente va a ser capaz de elevaros, va a ser capaz de haceros sentir bien, a gusto, con vosotros mismos y con vuestros seres queridos. Viene esa persona especial para ti. Aunque algunos siento que ya la conocéis. Algunos estáis en este mismo instante abrazando a esa persona, con una sonrisa en vuestro rostro, de satisfacción, de alegría, porque sabéis que ya está ahí. Y si no fuera tu caso, te lo repito, no te preocupes, llega el equilibrio, la templanza a vuestras vidas. No te quedes con lo malo, con lo negativo de las experiencias vividas, al contrario, céntrate en lo bueno, en lo positivo, y en el aprendizaje que ellas te han aportado. Vamos a ver qué quiere decir el oráculo, ese tipo de mensaje, de deseo, de tentación, oculta o quizás no tan oculta, entre esta persona de interés y tú. Dame 2. No mostraré la imagen en cámara para no tener complicaciones con la plataforma. Aunque bueno, en este caso la verdad es que no creo que sea nada malo, pero bueno, no me la voy a jugar. Y dice así: extremo placer. Deseo que sientas el placer que provocan las velas derritiéndose sobre tu espalda y muslos. Parece ser que hay una persona que tiene ganas de jugar contigo, de experimentar, de probar cosas. Y por otro lado me dice: probemos las delicias que puedo preparar en la cocina y juguemos con los sabores en nuestros cuerpos. Así que bueno, corazón, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado, y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además de esto me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado, voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita, sí, oíste bien, gratuita, que estoy llevando a cabo cada mes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.